Antes de ir a la parashá de la semana anterior, que nos toca estudiar el día de hoy con la ayuda de Hashem, quiero ir a la parashá Bereshit en el principio para tocar ciertos puntos que tienen que ver con la parashá Noach. Primero que todo vemos que Bereshit corresponde con la emuná, con la fe, así como estudiamos en el shiur anterior, de que Hashem hizo toda la creación, la mantiene, constantemente la crea. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de la existencia? Dice el Zohar HaKadosh: Istakel ba'oraita ugara alma. Hashem vio la Torah y creó el mundo, la cual estaba guardada Tekah Dorot, que quiere decir 576, si no me equivoco, generaciones, como está escrito en la Gemara Masechet Shabbat, página PG, que es 88. 88, sí. Y creo que aparece 4 veces en el Talmud. Esta es una de ellas, la otra no la recuerdo. Porque dice la Torah, dice Rashi, que por qué utiliza la palabra Bereshit en el principio. Porque en hebreo hay diferentes formas de decir Bereshit en el principio. Yo puedo decir Bathala, en el comienzo, como trae aquí la palabra de Tehillat Devarot. Tehillat Devar Hashem beOshea, Oshea 1, capítulo 2, verso 2. En el comienzo de las palabras de Hashem a Oshea. ¿Por qué tiene que utilizar esta palabra Bereshit? Porque dice el libro Mishlei, Proverbios 5, verso 22, si no me equivoco, que Hashem hizo la Torah Reshit Darko, la primaria de sus días, la primaria de su forma de manifestarse. Y de ahí uno aprende que cada persona tiene, antes de actuar, ver la Torah y después actuar. Así como hizo Hashem en la creación del universo. Es Proverbios 8, verso 22. Entonces dice el Midrash que todo lo que hizo Hashem en los 7 días de la creación lo hizo de la siguiente forma. Primero hizo algo que tiene que ver con los mundos supremos y después hizo algo que tiene que ver con los mundos inferiores. Primero dice la Torah, Hashem hizo en el primer día la luz, en el segundo día hizo las aguas, o puso las aguas en cierto lugar, como está escrito aquí. Que hay un espacio dentro de las aguas. Quiere decir, está hablando de las aguas es algo que tiene que ver con el mundo físico, con los bajos. Y así cada día. Por eso empieza la Torah y dice Bereshit bara Elohim, en el principio Hashem hizo Eta Shamaim ve Eta Aretz, los cielos y la tierra, que quiere decir algo que es elevado, algo que es espiritual, y después hizo lo físico, para enseñarnos a cada uno de nosotros que lo más importante en la vida, lo primordial en la vida de todos los seres humanos, es primero lo espiritual y después lo físico. Uno no puede manejar su vida únicamente con lo físico, porque eso no va a funcionar. Uno no solo puede manejar su vida con lo espiritual, porque no va a funcionar. Y eso es lo que dice el Midrash en otro lugar, que Hashem primero utilizó el nombre de Elohim en el principio de la creación. ¿Por qué? Porque cuando una persona es 100% espiritual, se conecta con los cielos y se conecta con la justicia y con los atributos del Creador. Todo el hecho de ser sadik, de ser un hombre justo, una mujer justa, es asemejarse al Creador, asemejarse a su alma, que es una chispa divina, que es una chispa del Creador. Cuando el hombre hace eso, Hashem lo juzga, como dice la Gemara Masechet Eruvin,
Kehuta Seara. Hashem Medakdekim Tzadikim Kehuta Seara. El Creador es estricto con los justos, incluso con las medidas de un pelo. ¿Por qué? Porque ellos tienen la luz divina que Hashem creó. Ellos se asemejan a su alma y se asemejan al primer modelo de la creación, que es que todos los seres humanos sean 100% espirituales, que todos los días de su vida estén conectados con Hashem en el máximo nivel. Pero ¿qué pasa? Hashem vio que el mundo no se podía mantener con ese atributo, que el mundo tenía que ser distinto, que el mundo tenía que también tener cosas físicas y que eso es lo primordial. Entonces metió el atributo de la misericordia. En el momento que el hombre vive su vida conectado con la fisicalidad, automáticamente Hashem inicia la misericordia, porque si no el mundo no se puede mantener. Mientras más el hombre está conectado y aferrado al plano físico, todo lo que tiene que ver con trabajo, todo lo que tiene que ver con las personas, más aumenta su capacidad de pecar, más aumentan los pecados de su vida, lastimosamente. Entonces después Hashem cambió el atributo de misericordia por el atributo de juicio. Quiere decir, primero había juicio y después misericordia. Y eso es lo que dice la Torah: Vayahal Elohim Bayom Hasheviim Melachto. Hashem terminó su obra, descansó el día de Shabbat y designó que ese día sea la manifestación espiritual, o la mayor manifestación espiritual del hombre, a través de la observancia de Shabbat, que ese día se desconecta del trabajo. Por eso dice después al final en Bereshit 2, verso 4, Ele toldot hashamayim va'aretz. Esta es la historia de los cielos y la tierra. Be'ibaram, cuando Hashem los hizo. Bayom asot Hashem, cuando Hashem hizo, quiere decir el nombre de misericordia. Elohim, después el juicio. Quiere decir que ahora entra el atributo de misericordia en la película. Eretz Veshamayim, la tierra y los cielos. Quiere decir que automáticamente cuando entra el concepto del Shabbat en la humanidad, entra también el concepto de la misericordia de Hashem y cómo Él la cambió por el atributo de juicio que había. Porque el Shabbat despierta la misericordia en los mundos supremos. El Shabbat es la fuente de la misericordia. Y el Shabbat es lo que permite existencia del mundo, como dice el Ohr HaChaim HaKadosh, que si no existe el Shabbat, no existe el mundo. Si todos los Yehudim no cumplen con el Shabbat, Haz Shalom, lastimosamente el mundo sería destruido automáticamente. Entonces, de ahí la importancia del Shabbat, y de ahí que el Shabbat permite que el hombre viva en la materialidad, que trabaje, que coma, que haga todas sus necesidades, que prenda luz, que haga todas las cosas que hace durante la semana, lo que les permite la existencia del día del Shabbat. Si no hubiese Shabbat, no hubiese existencia del mundo, porque así como existe cuerpo y alma, el alma de la semana es el Shabbat. Entonces, dice que cuando dice la Torah, que florezca sobre la tierra toda clase de hierbas, y dice las que tienen semillas dentro de ellas, que eso se refiere a los árboles que hacen fruto, y dice, y las que no tienen semillas. Comenta Rashi, explica Rashi, Betotzearetz, que aunque no se le dijeron a la hierba que crezca base a sus especies, escucharon que a las demás hierbas, quiere decir a los árboles, se dijeron que crezcan, y ellos hicieron un Kal Vajomer. ¿Qué quiere decir un Kal Vajomer? Una deducción lógica de que a ellos le dijeron que se crezcan, nosotros también tenemos que crecer. Y esa es la razón por la cual de todas las especies de hierbas, incluyendo dentro de ellas los árboles, las que crecen con mayor abundancia son las hierbas. Son las hierbas verdes, las comunes. Incluso si la persona no quiere que crezcan, ellas crecen con una abundancia increíble, para enseñarte la fuerza que tiene
la deducción de las leyes de la Torah. Quiere decir, tú estudias y tú escuchas la voz de Hashem y tú deduces en base a eso qué hacer y qué no hacer. Eso tiene una fuerza increíble que genera una abundancia que los seres humanos no comprenden. Y hay un Zohar Kadosh en la Parashá Vayera en la página 2 que dice que todas las fuerzas de la creación, que quiere decir todo lo que digamos, la electricidad de la creación espiritualmente, que permite que todo se encienda y avance, estaba en stop, no había sido iniciado hasta que vino el hombre. Cuando vino el hombre, todas las fuerzas empezaron a florecer. Y él rezó, y vinieron las lluvias, y vinieron todo el mundo empezó a actuar. Digamos que le pusiste play al video. Hashem le puso play al video de la creación en el momento que se crea el hombre. Y en el momento que el hombre pecó, todas esas fuerzas se ocultaron. Entonces de ahí uno ve que el hombre, lo que permite la creación es el hombre. Toda la creación se hizo por el hombre, por eso fue lo último en ser creado. Y que ese hombre tiene la capacidad de generar abundancia en la creación, de generar que las fuerzas de la creación interna, digamos la electricidad de la creación, se despierten o se apaguen. Todos los sufrimientos de la historia de la humanidad es un baje en la electricidad, digamos, espiritual de la creación. Toda bendición, todo éxito, ¿qué va a hacer el Mashiach? El Mashiach va a generar que se enciendan las fuerzas como hizo el primer hombre. Y eso es lo que hacen todos los gustos de la historia. Por eso existen generaciones que sufren más y generaciones que sufren menos, dependiendo de la cantidad de justos que hay en esa generación, que activan esas energías positivas que hay espiritualmente, digamos, electricidad de la creación. Entonces vamos ahora a la parashá Noach. Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Eta Elohim italech Noach. Noach era un hombre justo, completo en sus generaciones. Con Elohim se encaminaba Noach. ¿Qué quiere decir con Elohim? Elohim, como vimos, representa el nombre de juicio. Siempre que el hombre es justo, es una señal en su brazo y en su frente de que él se autocontrola. No se puede ser justo sin el autocontrol. Imposible. Por eso dice el rey Salomón que un hombre que no tiene autocontrol es como una ciudad que no tiene ningún tipo de seguridad. Por eso es bien importante que la persona constantemente dirija a su cuerpo, a sus inclinaciones, como una persona dirige un caballo, como una persona maneja un auto. Porque de lo contrario va a terminar siendo una destrucción total. ¿A qué se asemeja? A que una persona se ponga a manejar y decida en algún punto dado no manejar. ¿Qué le va a suceder al auto? En medio del tránsito se va a chocar inevitablemente. Usualmente, si una persona se choca, eso es una señal de que no tiene autocontrol, de que no tiene freno en su carro. ¿Qué quiere decir? En su carro físico no le da freno a sus inclinaciones, a sus deseos. Por lo tanto, se convierte en un Rasha. Entonces, esta Elohim italach Noach, como si el camino de Noach, el camino del hombre justo, es Elohim, es el autocontrol, es la fuerza espiritual. ¿Por qué se llama Noach? Porque Noach quiere decir descansar. Es el Zohar Kadosh que Noach él representa el Shabbat. Y el Shabbat, como vimos, representa el alma. Por eso esta parashá y esta parashá están conectadas. Porque todo en la Torah está girando en torno a la revelación de la espiritualidad en toda la humanidad. Como nosotros sabemos que todos los preceptos son un acto que genera la revelación de la espiritualidad, que es la presencia divina, que es símbolo de todo lo bueno. Los cielos están hechos de agua, quiere decir es algo suave. De todos los medios de transporte, el medio de transporte más cómodo y más rápido es por el aire, por los cielos, para enseñarte que la forma de conducir su cuerpo, su vida, es con la espiritualidad. Esa es la forma más rápida y más confortable. Y también permite o ir a los lugares más lejanos, cosa que por otra vía de transporte no se puede. De ahí uno aprende cómo la persona tiene que controlarse, tiene que dirigirse siempre en base a las reglas de la espiritualidad, que no existe forma de deducirla sino con la Torah Kedoshá. Entonces, existen dos formas de ser sadik.
una de ellas, o la primaria de ellas, es siendo Noah. ¿Qué quiere decir? No haciendo los pecados. En esta generación existe una inclinación bien fuerte, negativa, a todo lo que es la falta de recato, a todo lo que es la Gilui Arayot, incluso la idolatría. Por eso el Zohar Kadosh dice que esta generación en la que nosotros vivimos es la peor de todas, porque todos los Reshaim de todas las generaciones vienen en reencarnación como una última chance. Quiere decir que esta es nuestra última oportunidad para hacer nuestra reparación, para llegar a la completud de nuestra alma. Porque si no, jalas, como dice mi bro, jalas, perdiste. Entonces dice Rashi, Agadosh, Yesh merabotenu, Shedoroshim Shbach, hay entre nuestros rabinos que explican que Noah era sadik como un cumplido, y hay quienes explican esto como si fuese un insulto, de que si él viviese en otras generaciones no fuese sadik, no fuese nada, no fuese contado como justo o como íntegro. Entonces, existen estas dos opiniones, que las dos pueden ser correctas. Las dos pueden ser correctas en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si tú eres Rasha, digamos, tú generas una impureza en el ambiente, una espiritualidad negativa, una energía negativa que te rodea, que todo lo que tú tocas, todo lo que entra en contacto contigo es impuro. Similar a los animales que son impuros, como los perros, como las lagartijas, los cocodrilos, son animales que solo de tocarlos te están transmitiendo impureza. De la misma forma, una persona que es un malvado, entonces no solo él genera impureza sobre él y sobre lo que entra en contacto con él, como todos los seres humanos vienen de Adán y todos estamos interconectados espiritual y físicamente, todos los seres humanos perciben la falta y la dificultad entre esa persona. Es como que una persona haga un hoyo en un barco, todo el barco se hunde. Entonces, como Noah era sadik en una generación de Reshaim, la dificultad en ser sadik era mayor, porque el hombre es un producto de lo que le rodea. Si la persona está en un ambiente donde todos hablan de cierta forma, todos, por ejemplo, dicen palabras obscenas, todos hablan de cierta manera, él va a tener tendencia a hablar como ellos. Todos consumen drogas, él va a tener tendencia a consumir drogas. Por eso, Noah, uno de su fuerza espiritual más grande era la perishut, era la separación de los Reshaim, que todo el mundo hacía todos los pecados posibles. Pero Noah, ¿qué hizo? Estaba descansando. Quiere decir, una persona cuando se levanta, o si quiere ir a rodearse, la persona tiene que levantarse e ir a ese lugar. Pero Noah no. Noah estaba tranquilo. No buscaba, como dicen aquí, el compinche, rodearse de personas, hablar con personas, etc. Entonces, si él hubiese vivido en una generación donde habían mayores sadikim, no hubiese tenido la misma dificultad. Es como la diferencia entre correr en la tierra, quiere decir corres más rápido, te sientes más ligero, y correr en el agua. Correr en el agua es difícil, más difícil. De la misma manera, una persona que es un sadik en una generación de sadikim es como si corriera en la tierra. Una persona que es sadik en una generación de reshaim es como si corriera en el agua. Por eso el Ari Akadosh le dijo a Rabbi Haim Vital, a su mayor estudiante, que si él hubiese nacido en la época de los Tanaim, él hubiese sido mayor sadik que muchos de los Tanaim que están escritos en el Talmud. ¿Por qué? Porque las klipot, las energías negativas se hacen mayores y con ellas la dificultad del hombre de ser sadik. Entonces eso es la explicación por qué los sabios explican esto de que hubiese sido sadik o no en una generación como alabanza, pero existe otra forma de verlo, como un insulto. ¿Qué quiere decir? Que si tú comparas a Noah con los Reshaim que hay a su alrededor, es un insulto. ¿Por qué? Porque eran los mayores Reshaim de la historia.
hacían toda clase de relaciones prohibidas, beshita, eso era como su precepto, así como la gente hoy en día trabaja, come, etcétera. En esos tiempos la gente robaba, la gente tenía relaciones con animales, con todo lo que querían. Entonces, comparado con ellos, obviamente que cualquier persona va a ser contado como sadik. Entonces, de ahí viene la explicación de que lo enseñan como insulto. Entonces, dice, y la tierra se destruyó delante de Hashem, delante de Elohim, y la tierra se llenó de robo, de hurto. Comenta Rashi, ¿qué quiere decir? Se destruyó la tierra. Lashon erva de abodazara. Esto quiere decir desnudez, que la tierra se llenó de desnudez, exactamente como ahora, y de idolatría, exactamente como ahora. La tierra está llena de idolatría, lastimosamente, gracias a la iglesia. Y la tierra se llenó de hurto, de jamás. Entonces, existe un concepto en la Kabbalah, que ya lo hemos explicado con la ayuda de Hashem, que se llama Aliyat Man. Elevación de maná, digamos, de energía espiritual. Cuando la persona trabaja, digamos, físicamente, hace una serie de actos, ya sea que construye una casa o quién sabe qué trabajo, es arquitecto, etcétera, enseña, es maestro, hace una serie de actos que le generan un dinero físico que representa todo eso. Es una parábola de lo que sucede cuando la persona trabaja espiritualmente. Que cuando la persona estudia Torah, sigue los preceptos, ese es el equivalente al trabajo, recibe un premio que es una energía. Así como el dinero también es como una energía, lo más cercano que hay una energía, porque en sí no tiene nada de valor, sino lo que puedes hacer con eso. Sí que es algo, un papel, no sé, ¿qué te puede dar eso? Sino la energía que hay dentro, el valor que las personas le dan, que te puede permitir hacer X o Y acto, comprar X o Y cosa. Ahora, de la misma forma, existe una energía espiritual que se genera a través de la observancia de los preceptos y el estudio de la Torah, que ahorita mismo estamos generando a través de las personas que me estén escuchando este show, que se transforma en nuestra vida como bendición de todo lo que nosotros podemos imaginar: abundancia económica, casa, hijos, éxito, suerte, todo lo que las personas hacen, protección de contra enfermedades, salvación, curaciones, milagros, etc. Todo eso proviene de esa energía espiritual. Dice la Gemara Masechet Berajot, página 40, que toda persona que come sin decir bendiciones es como si robara. Come sin decir bendiciones es como si robara. ¿Por qué? Porque sí es verdad que recibiste esa energía espiritual que llamamos comida. Ahora, devuelve esa energía que recibiste a través de la bendición. Así como si tú quieres recibir un bien, como una mesa, una silla, tienes que devolver algo, tienes que pagar por eso. De la misma forma, si recibes energía que se manifestó, que pasó por todos los mundos espirituales hasta llegar a ti en alimento, tienes que bendecirla para devolver la energía a los mundos supremos y pagar. Ahora, si tú no haces eso, estás robando esa energía no te corresponde. Porque si tú no tienes la capacidad de elevar energía cada vez que recibes, obviamente que no eres merecedor de esa energía. Por lo tanto, la estás robando. De la misma forma, en palabras simples, en otras palabras más simples, una persona, digamos, tiene deseo de un auto. Si trabajó por ese auto, se lo merece. Lo paga, se lo merece. Si la persona no paga por el auto, se lo tienen que quitar, o es un ladrón, lo roba. Bueno, de la misma forma, si la persona recibe cualquier bendición, cualquier cosa, tiene que pagar por eso, porque si no es un ladrón. Bueno, todos los reshaim, todos los malvados son ladrones. Por eso, en el subconsciente humano está grabado de que el robo es algo malo. Todo el mundo sabe que el robo es algo malo. Que alguien que roba no es bueno. Que alguien que roba es un rasha, es un malvado. Es un malandro. ¿Por qué?
Porque alguien que roba espiritual, esa es la idea de alguien que roba espiritualmente. Esa es la manifestación física de cómo Hashem ve y cómo los ángeles ven a alguien que roba espiritualmente. Ejemplo, alguien que no bendice antes de comer. Ejemplo, alguien que tiene toda clase de abundancia, tiene toda clase de bendiciones como hijo, mujer, casa, suerte, éxito, fama, etc. Cuando él es un rasha, no se lo merece. Él es un ladrón espiritual. Entonces la tierra se llenó de hurto. ¿Qué quiere decir? Que ellos sabían generar y atraerse abundancia espiritual que a ellos no le correspondía. Y ese es el secreto de los kishufim, de las magias. Que la persona se atrae energía espiritual que no le corresponde. Por ejemplo, mujer, abundancia, casa, suerte. Se está atrayendo sobre él una energía que él no trabajó por ella espiritualmente a través del estudio y la observancia de los preceptos, la corrección de la cualidad de carácter, etc. Entonces se trae a él bendiciones que él no trabajó por ellas, que vienen y salen de los justos. Y cuando el justo peca, la fuerza del mal se la come. Así como cuando a la persona se le cae alimento, se le cae comida de su plato, vienen toda clase de hormigas, cucarachas, etc. De la misma forma, si la persona peca, ese es el equivalente a que le cae su energía espiritual de su plato. De ahí que cada persona tiene que hacer un poco de esfuerzo en conseguir el sustento. ¿Por qué? Porque pecan, se cae la comida de su plato y tiene que recogerla. ¿Y cómo la recoge? A través de la teshuvá. Y por eso las personas trabajan. Porque eso es una forma de arrepentimiento. El trabajo físico. Porque el sufrimiento que tiene el trabajo, todos los trabajos tienen sufrimiento dentro de él, como pararse temprano, etc., es equivalente a una capará, a un perdón que se genera a la persona, que le permite que tenga sustento. Y la razón entonces del trabajo, de ahí uno ve, son los pecados. Si no fuese necesario el trabajo. Entonces, llega un punto dado de que el sistema tiene que vomitar a los ladrones. Porque ninguna sociedad se puede mantener cuando existen ladrones dentro de ella, cuando existen problemas dentro de ella. Ladrones físicos y espirituales. Porque cuando el rasha tiene dinero, del rasha sale resha, del malvado sale maldad. Entonces, ¿qué va a hacer con ese dinero? No va a tener piedad sobre los pobres. No va a hacer actos de bondad con eso. No va a servir al Creador con eso. No va a hacer el propósito del dinero, que es amar a Hashem con ese dinero. Sino que lo va a malgastar, se va a llenar de prendas para hacer más guilo y arayot, para hacer más pecado, para ir mujeres más de la... etcétera, etcétera. Todo el mundo comprende que un rasha, con el dinero que hace, pecados. Contrario al sadik. Entonces, de la misma forma, cuando el rasha tiene esa energía, ¿qué hace con esa energía? Genera más destrucción. Entonces, dice el Midrash Kohelet 7, verso 14, Simán 14, que Hashem le mostró toda la creación a Adam Aroshon, y le dijo: Tenda ateja shelo le araja. Pon tu mente en no destruir mi mundo, en no destruir mi creación. Porque a través de los pecados, el hombre va disminuyendo la energía espiritual. Disminución de energía espiritual es igual a desastre, caos y aumento de las fuerzas del mal. Entonces vienen las aguas del diluvio, que vienen a purificar a la tierra que se había impurificado de toda la simiente perdida que se había generado en el mundo en aquel entonces. Que la gente hacía eso en público, si no me equivoco. Creo que hay un midrash así. La gente hacía eso con animales, con bestias. La gente hacía sus propios ídolos a través de la Kabbalah Masit. Agarraban un pedazo de tierra, que existe un libro que se llama Sefer Yetzirah, que te explica cómo hacer un golem, una creación así como Hashem hizo el hombre puede hacer un hombre. Pero eso tienes que estar libre de pecado. O tienes que ser un sabio bien grande en la Kabbalah. Sin entrar en muchos detalles, hacían ídolos que podían caminar, metían en las estatuas de los ídolos demonios.
entidades negativas, y las adoraban, y decían que eran sus dioses. Y de ahí inició la idolatría. Y de ahí inician leyendas idólatras que se asemejan en muchas culturas. Quiere decir, esta cultura indígena y esta cultura indígena tienen la misma idolatría. ¿Cómo puede ser eso? Eso es como resultante de la cabalá práctica que hacían las personas del diluvio, que hacían que las estatuas, los ídolos podían hacer cosas, podían moverse, etc. Entonces dice la Mishnah en Yoma 8, Mishnah 6, que dice, así como el mikve purifica los impuros, así Hashem purifica a Israel. El mikve siempre representa pureza, las aguas siempre representan pureza, que no existe agua si no es en la Torah. Creo que en Batra página 92, 82, Tanit página 6, Makot página 10. Todas esas hermanos dicen que la Torah se asemeja al agua. Y Hashem envió aguas hirviendo, como dice la Gemara Masejet Sanedrín, página Kaj, Bet, Amud Bet, que quiere decir 108, página 6, Amud Bet. En la página tiene dos lados, A y B, en la parte B. Entonces, dice ahí, así como ellos enviaron la simiente a la tierra, que al principio es caliente, Hashem les envió Midá Keneged Midá, agua caliente que los destruyó. Hasta la misma tierra cambió a partir de ese momento, como está escrito en el Zohar, creo que para Shabbat y página 10, que dice que antes el mundo era como un solo bloque de tierra, que es lo que nosotros conocemos ahora en la historia como Pangea, y después se partió y disminuyó la tierra su tamaño. Antes el mundo estaba en su mayoría lleno de tierra, pero después ahora está en su mayoría lleno de agua. Muchas cosas cambiaron después del diluvio. Ahora existe verano, invierno y otoño. Antes eso no existía. ¿Por qué? Porque todo ese sufrimiento que existe en el invierno, en el verano, todos los sufrimientos, básicamente el hombre tiene que ir en un avión 8 horas, 7 horas, o en los tiempos de antes en un caballo, quién sabe cuántas semanas o meses para viajar de un lugar a otro. Todo eso como raíz, como resultante de que los seres humanos decidieron rebelarse en contra del Creador, rebelarse en contra de Hashem. Entonces ellos eran Reshaim, la generación del diluvio, por los deseos. Ellos tenían deseos, no se sabían controlar, entonces empezaron a utilizar el conocimiento que ellos tenían, porque ellos estaban cercanos a Adán, ellos estaban cercanos a la fuente mayor de conocimiento. Adán era la representación física de la sabiduría del Creador, de ahí su grandeza. Y cuando él perdió, quiere decir pecó, perdió su conocimiento, como está escrito en la Gemara Masejet Terubim, página 18, que él tenía un libro que se llama el libro de la Basura Malach, y Hashem se lo quitó en el momento que pecó y empezó a hacer sigufim. Sigufim quiere decir torturas a él mismo. Se metía en el agua todo el día, solo sacaba su nariz, hasta que su cuerpo se hizo como una pasa. Todo el día estaba haciendo toda clase de torturas a él mismo y ayunando, y se separó de su esposa, que es uno de los mayores sufrimientos para un hombre, no tener esposa. Y después Hashem le devolvió el libro cuando cambió su rostro. Eso también aparece en el Zohar Kadosh. Entonces Hashem destruye la tierra como resultante de los pecados. Y algo bien interesante que vi, que comenta Rashi, que trae el Midrash. Midrash Rabba, Simán 31, letra 14, que dice Rashi, y entren todos los seres a la teba, al arca. Entonces entran todos los seres al arca. Dice Rashi, ¿por qué tiene que decir que entren todos los seres? Para incluir a los seres espirituales negativos, que quiere decir Shedim. Y trae la fuente, el Midrash Rabba, que mencioné en el 31, Simán 14. Abrí el Midrash, busqué el Midrash y lo abrí, y vi que decía Ruhot, espíritus. Pero Rashi explica, esos espíritus que dice en el Midrash, está refiriéndose a demonios, a seres negativos. Que dice Ramjal HaKadosh, explica en su libro Derech Hashem, que
esas creaciones llamadas demonios son mitad físicos y mitad espirituales. Y hay quienes se asemejan a animales y hay quienes se asemejan a ángeles. Entonces la pregunta es, si son seres espirituales, ¿por qué tienen que entrar al arca? Si son seres negativos, ¿por qué tienen que entrar al arca? La respuesta es fácil, porque ellos se encargan de castigar al hombre cuando él peca. Punto. Por eso se llama Mesikim. Viene de la palabra Mesek, que quiere decir castigo. Todo daño, también quiere decir daño. Todo daño proviene de ciertas entidades negativas que se encargan de hacer daño. Entonces, su existencia nosotros podemos entender por qué existen. Y por qué era necesario que entraran al arca, quiere decir no fueran destruidos en esa generación. Pero la pregunta es, si son seres espirituales, nosotros no los vemos. Que dice la Gemara Sed Brajot, página 6, que si todo ser humano lo pudiese ver, ningún ser humano se puede levantar delante de ella, como está escrito en el Salmo 91, que dice, y por mis de Haile Furbabami Mine Haile Haluyekash, que explicaron los sabios Rabiaba, Abaye, si no me equivoco, explica que cada ser humano tiene en su mano derecha miles y en su mano izquierda miles de miles. Entonces, ¿por qué en su mano derecha miles de miles? Y por mis deja Elif Urbabami Mineja. Perdón, al revés. No, así como lo dije al principio. Porque la persona estudia Torah con la mano derecha. Y con eso mueve el dedo para leerle en la Torah y eso le da la fuerza y protección contra esas entidades negativas. O si es al revés, que ahorita mismo no lo entendí bien, no lo entiendo bien, tengo que ver. Si es al revés, ¿por qué en la mano izquierda hay menos? Si quieres decir que en la mano izquierda hay menos. Porque en la mano izquierda los sadikim se ponen tefilín, se ponen la filacteria, esa caja que se ponen con el nombre de Hashem dentro, etc. Ahora, todas esas son entidades espirituales. Nosotros no las vemos, no las tocamos, no las sentimos. ¿Cómo puede ser que tienen que entrar en el arca para salvarse? Porque como el mundo se llenó de agua, el mundo estaba lleno de agua, automáticamente toda entidad, cuando el mundo está lleno de, digamos, un ejemplo, tenemos que verlo en el prat, que quiere decir en el particular. Cuando el hombre entra en el mikve, que quiere decir en las aguas naturales, todo espíritu negativo sale de él. Las energías negativas no pueden estar en un lugar de agua, ellos se mantienen siempre que hay aire. Y de ahí, a lo mejor que en el día segundo, que Hashem hizo el raquía, que Hashem hizo un espacio dentro de las aguas. El mundo era, digamos, como Neptuno, lleno de agua, todo el mundo lleno de agua, y Hashem hizo un espacio, una separación entre los cielos de arriba y los cielos de abajo. Porque en ese día no dice, vaya Hashem Kitov, y Hashem vio que era bueno. ¿Por qué no dijo eso? Dice Zohar Kadosh para Shatirumá, que ese día se creó el Geinam. Pero de aquí aprendemos que no solo se creó el Geinam, sino que también se crearon las entidades negativas, que son los demonios que viven en el Geinam. Y por eso Hashem dijo que eso no es bueno, porque esos seres representan todo lo negativo. Entonces, como el mundo se llenó de agua, el mundo fue como si Hashem le trajera un mikve de agua, como Hashem inmersara al planeta Tierra en un mikve, que quiere decir un cúmulo de aguas que se reunieron de forma natural como un mar, o como una piscina con 60 sedas que se reunieron de forma natural como con lluvia, etc. No quiero entrar en detalle. El punto es que en el momento que Hashem hizo eso, todas las energías negativas tenían que salir en el momento. Todos los espíritus negativos y también los espíritus positivos tenían que salir en ese momento. O a lo mejor no sé si también aplica para los espíritus positivos. Entonces los seres negativos tenían que entrar en la arca para salvarse. Y de ahí uno ve de que la idea de que la tierra se llene de Torah, que no existe Torah sino agua, y la idea de que una persona se llene de Torah, eso es lo que lo purifica de todos los espíritus negativos. De ahí la Gemara Masejet Kirushim, página 30b, la Gemara Masejet Baba Kama, página 19. Esas dos Gemarot dice lo mismo. Barati Yetzerorá, Barati Torah Taverim. Yo creé la mala inclinación y yo creé la Torah que lo cancela, porque el ser humano, su mala inclinación está conectada con su espíritu. Quiere decir algo espiritual dentro de él. Cuando él se llena de agua dentro de él, que no hay agua sino la Torah, salen todos los espíritus negativos. Entonces Hashem Baraj hace que esa persona tenga Ruach HaKodesh, tenga un espíritu positivo que le revele secretos de Torah, que le revele lo que va a suceder a través de que se llenó su vida de Torah. Y de ahí vemos que todo mal que existe en la humanidad, la solución es que llenemos el mundo de Torah.
todo daño, toda pérdida. Quiere decir pérdida en los negocios, problemas en la casa, peleas, guerras. Todo eso, la solución, Torah. Llena el mundo de Torah. Propaga la Torah. Entonces, otra vez que nosotros vemos Kal Vajomer, que es deducción en base a la Torah, que toda la Torah viene a decirte Darsheni, desarrolla sobre mí, estudia sobre mí. De ahí lo que está diciendo la Mishnah Masejet Avot 6, Mishnah 2. Hoy la Beriot Melbonash el Torah. Hay de las creaciones que insultan la Torah. ¿Qué quiere decir que insultan la Torah? Que no la estudian. Porque si no la estudias no puedes desarrollar sobre ella. Entonces llenas el mundo de maldición, de demonios, de entidades negativas, de espíritus negativos, de sufrimiento. Cuando una persona tiene deseos de rebelarse en contra de Hashem, muchas veces son espíritus que vienen del Geinam y que controlan a la persona. De ahí lo que dice la Gemara Masechet en página 20, que cuando una persona se molesta, se llena de ira, toda clase de Geinom los controlan, toda clase de infiernos lo controlan. ¿Qué quiere decir? Espíritu que sale del Geinam. Y esa es otra prueba de lo que dijimos en antes. Entonces, Noah, cuando salió del arca, Hashem le dijo que antes de todo el diluvio, que entrara en el arca, que ingresara en el arca 7 animales puros. Y le dijo claramente 7 animales puros. De aquí los sabios, dice, comenta Rashi, enseñaron de que Noah estudiaba Torah. Noah estudiaba Torah. Porque él sabía que animales puros antes de la entrega de la Torah. Y de ahí que la Torah se entregó antes por vía oral, de maestro a alumno, maestro a alumno. Ahora, ¿por qué Noah se hizo la siguiente pregunta? ¿Por qué Hashem me dijo que ingresara al arca 7 animales puros y de todos los animales impuros un par? ¿Por qué? Eso debe ser, si no, porque Hashem quiere que yo le haga un sacrificio, que haga un sacrificio de todos los animales extra y dejo un par para la supervivencia de las especies. Entonces Noah hizo un sacrificio. Y cuando Hashem vio ese sacrificio, Hashem dijo: no voy a destruir más a la humanidad con aguas de diluvio. ¿Por qué? Porque vio que el hombre tiene la capacidad, todos los seres humanos que vienen de Noah, que son descendientes de Noah, todos los seres humanos, incluso los judíos, no solo los no judíos son llamados Bené Noah, hijos de Noah, solo que los judíos son específicamente de Shem. Entonces el punto es, cuando Shem vio que ahora existe una estirpe de la humanidad que nace y su inicio viene a través del desarrollo de la Torah, del desarrollo de cómo servir a Hashem a través de lo aprendido, a través de lo escuchado, Hashem dijo: el mundo nunca más va a ser destruido, porque ahora existe todo lo que hay en el principio, como está escrito en el libro de Yeshaya, capítulo 46, verso 10, Magid Mereshit Harit. Desde el principio se dice el final. Desde el principio Hashem hizo a Adán y Adán pecó. Entonces la generación de Adán hasta Noé tenía una inclinación bien fuerte a pecar. ¿Por qué? Porque así iniciaron, así fueron creados y formados. Y de ahí también todos los seres humanos, que Noah también era descendiente de Adán, y su esposa y la esposa de sus hijos. Que algo bien importante que se me olvidó mencionar. Pero antes quiero terminar con este punto y después voy al otro punto, y con eso concluimos con la idea de que existe una nueva humanidad con Noah, que inicia desarrollando la Torah, que inicia haciendo Kal Vajomer. ¿Qué quiere decir? Deduciendo en base a lo escrito algo simple, una deducción lógica. Entonces el mundo nunca va a ser destruido. ¿Cuál es la señal? El Keshet, que quiere decir, en hebreo Keshet quiere decir arco, el arco iris, que tiene muchos colores. Entonces, ¿cuál es el secreto del arco iris? ¿Qué representa el arco iris? El arco iris es como Mashal, es una parábola a una persona que es un fuerte de guerra. Cuando termina la guerra, agarra su fusil y lo cuelga. ¿Por qué lo cuelga? Ya se acabó la guerra. Lo veo para recordarme que ya se acabó la guerra. Ya no tengo que estar en pánico, en miedo, porque ya se acabó. Ahí está el fusil colgado. Bueno, así mismo hizo Hashem. Colgó su arco, con el cual destruyó. ¿Por qué tiene colores? Porque cada uno de esos colores corresponde con
los mundos supremos, espirituales, con los cuales Hashem utilizó, como está escrito en la Gemara Masejet Berajot, página Nuntet 59, si no me equivoco, que Hashem agarró ciertos astros, los movió de cierta forma, que generó el diluvio sobre la tierra. Como está escrito al final de la Torah, En Kael Yeshurun, Rohev Shamaim, etcétera, etcétera. No hay como el Dios de Yeshurun, de Israel, que cabalga los cielos. A través de que Hashem cabalga los cielos, crea eventos. Ahora, ¿por qué vino este mal al mundo? ¿Por qué vino? Por la falta de recato, como mencionamos. Batishahet Haaretz, explica Rashi, Lashon Herba, palabra de desnudez. Cuando existe desnudez, dice Rashi, viene andralamusia al mundo, vienen problemas, vienen catástrofes, ¿cómo se dice esa palabra? Catástrofes, disculpen, catástrofes. Vienen catástrofes al mundo, vienen problemas, vienen tsunamis, terremotos, etc. Entonces, cuando Hashem vio también de que en el arca existen pasukim meforashim que explican eso, pasukim claros, versos claros que explican eso, que Hashem le dice, entra a la teba, atao beneja, benesheva neja itaj, entra tú al arca, tú y tus hijos, y la esposa de tus hijos. ¿Por qué tiene que decir primero los hombres y después las mujeres? Para enseñarte que estaban separados en el arca, los hombres en un lugar y las mujeres en otro lugar. Eso es santidad, eso es modestia. Y eso es exactamente lo opuesto a lo que sucedió antes, que es desnudez, que es falta de recato. También incluso en el libro de Esther, había una mujer que se llamaba Vashti, que era la esposa de Hashverosh, y ella hizo un mishte para las mujeres. Hashverosh hizo uno, que era el rey, se le conoce como el rey Asuero en español, hizo una fiesta con los hombres, y su esposa hizo una fiesta con las mujeres separado, ellos en un lugar y ella en otro. Los mayores Reshaim, uno de los mayores Reshaim de la historia, conocían eso. ¿Por qué? Porque así inició la humanidad con modestia. Esa es la forma correcta. Antes todas las escuelas eran hombres en un lado y mujeres en otro lado. Pero ¿qué pasó? Lastimosamente en las últimas generaciones las fuerzas del mal saben que se acerca a su fin, todas las profecías se están cumpliendo. Entonces quieren retrasar la redención. ¿Cómo van a retrasar la redención? Generando que desciendan las fuerzas positivas a través de los actos que traen destrucción, que no es más sino el resultado de la descensión de esa electricidad espiritual, de esa energía espiritual. ¿Y qué es lo que genera eso? ¿Qué es lo que más genera eso? La falta de recato. Los pecados que tienen que ver con pérdida de simiente en vano, adulterio, animales, etcétera, hombres con animales, etcétera. Entonces, con este mensaje, espero que nos sirva de ayuda para conectarnos con Hashem, para estar apegados a Él todos los días. Amén.